Buenos días. Tu hijo, tu espejo. Hijos, oasis e hijos maestros. El hijo con quien más problemas tienes es el que más se parece a ti. En toda familia, conformada por 2 o más hijos, siempre hay un hijo al que llamo oasis y un hijo al que llamo maestro. El oasis es ese hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca. A veces parece que ya nació formado y educado. ¿Es tan fácil ser padre de ese hijo? Es responsable, no da problema. Y la relación con él o ella fluye fácilmente. El hijo maestro, en cambio, nos voltea al revés. Es el que nos hace madurar, aprender y crecer. El que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos, charlas y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace volver los ojos al cielo en busca de ayuda y con ella nos acerca a nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior, el cual cada quien nombra o concibe a su manera. Es difícil ser padre de estos hijos maestros. A veces pensamos que está mal, que hay algo equivocado en ellos, pero créeme, no es así. Yo creo profundamente que nuestras almas, las de los padres y la de los hijos, se atrajeron mutuamente para crecer juntos. Dicho de otro modo, nosotros elegimos a nuestros hijos y ellos nos eligieron a nosotros. Si te suena descabellado, revisa con todo detenimiento lo que ese hijo maestro te ha obligado a aprender y buscar. Las búsquedas siempre conducen a algo bueno. Con los hijos difíciles tenemos la mejor oportunidad de aprender, entre muchas otras cosas, el amor incondicional. No significa que los demás hijos no nos ayuden a aprender y a crecer. Ellos lo hacen de diferente manera. Por otros caminos, tampoco significa necesariamente que el hijo oasis será el más sano, exitoso y feliz, y que el hijo maestro será el enfermo, fracasado y desadaptado. Te sorprenderá saber que con frecuencia el hijo difícil es el más sano de la familia. Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para emitir un pronóstico respecto a salud y enfermedad, o éxito y fracaso. En la vida, incluso tendríamos que definir primero ¿a qué le estamos llamando éxito, fracaso, salud y enfermedad? Estoy convencido de que el amor puede romper patrones de relación disfuncionales que se vienen arrastrando de generación en generación, reivindicando a las generaciones anteriores y liberando a las siguientes de seguir arrastrando esos patrones. Estoy convencida de que el amor es la respuesta de los problemas del mundo y que no importa qué comportamiento dicte la sociedad, tu hogar es tu santuario y el de tus hijos, y solo tú puedes decir qué quieres cultivar en él. Crea tu feliz viernes y maravilloso finde.